¿a qué? A pensar. Y en todo caso discutir con algún alumno aventajado para rebatir posiciones, ¿sí? En esa época estaba muy mal visto el trabajo manual era de esclavos, entonces no desarrollaban experimentos. Si vemos esta imagen, por el contrario, en la ciencia moderna aparecen instrumentos y aparecen experimentos. Experimentos que implican ensayos y errores, correcciones, observaciones, registros, mediciones. Entonces vamos a ver un pasaje de la ciencia antigua a la ciencia moderna. Entonces, la ciencia antigua, dijimos, por ejemplo, acá encontramos la escuela de Atenas, ¿sí? Donde discutían, por ejemplo, el problema de los planetas. ¿Cuál era el problema de los planetas? La retrogradación. ¿Y cómo se explicaba esto? Recurriendo a dos cosas, geometría y reflexión. Entonces, la ciencia geométrica era una ciencia bastante rigurosa para los griegos. Pensemos que Euclides desarrolla toda la geometría, pero la continúan Tales, Pitágoras y otros. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, si las órbitas son circulares y la Tierra es el centro, habrá que desarrollar epiciclos, ¿sí? Para que se ajusten estas posiciones. Era una cuestión de, digamos, cálculo de los epiciclos, ¿sí? Observación y ver qué ocurre, ¿sí? Bien. Más que nada, geometría y reflexión. Un ejemplo un poco diferente es el que ocurre en Alejandría. Dijimos que en Alejandría se transforma en un centro cultural helénico, helenístico, ¿qué significa? Que sigue siendo la cultura griega, a pesar de que estamos hablando de una época del Imperio Romano, ¿sí? Y está la famosa Biblioteca de Alejandría. En Alejandría y en la zona alrededor aparecen como figuras como Arquímedes, ¿sí? Herón, Ptolomeo e Hipatia, ¿sí? Herón fue un tipo que estuvo un tantito así de inventar la máquina de vapor. ¿Por qué no la inventó? Desarrollaba ciertas máquinas o mecanismos que eran entretenimientos para aristócratas aburridos. Y en ese momento lo que primaba era la mano de obra esclava. A nadie se le ocurría buscar algún tipo de forma de energía para ahorrar la mano de obra esclava, si lo que sobraban eran esclavos. Entonces, cosa que era otro problema distinto durante la Revolución Industrial, ¿sí? Donde había un trabajo asalariado, por más que fuera baja el salario, había que pagarles, ¿sí? Había que darle de comer. Entonces, en la época de Herón se desarrollan, lo mismo que Arquímedes, una cierta serie de mecanismos, pero sin funciones muy claras, ¿sí? Ni más allá de su propio divertimento. Bien, avanzamos y encontramos un fenómeno muy interesante que ocurre en el siglo XI. Me voy a detener en esta época. El Imperio Romano de Occidente cae en 1400, cae en el año 400, creo que 73 después de Cristo, ¿sí? Y a partir de ese momento hay una etapa que es un sálvese quien pueda. Las famosas invasiones bárbaras, ¿sí? Vienen los hunos, vienen los germánicos, vienen los eslavos. Entonces, ¿qué aparece como solución? Una economía de subsistencia y una forma política de subsistencia, que son el feudalismo. Alguien tiene una fortaleza y hay determinadas personas que se entregan su voluntad, se declaran siervos o vasallos de un señor a cambio de que le abra la puerta de la fortaleza cuando vienen los bárbaros, ¿sí? A saquear y a exterminar, ¿sí? Entonces, esta época duró hasta el año 1000. Es una época donde la gente que se dedicaba a cultivar algo sabía que en cualquier momento ese campo era un campo de batalla. Te podían saquear, te podían quemar. O sea, la gente vivía en una economía de subsistencia, ¿sí? Y donde la cultura estaba refugiada en ciertas fortalezas que eran los monasterios. La forma que un castillo, pero en vez de ser un señor feudal, eran monjes, ¿sí? Que también tenían siervos y todo lo demás, ¿sí?
Era muy parecido el sistema. Bien. ¿Qué pasó en el año, alrededor del año 1000? Se terminan las guerras en Europa. Están las cruzadas, pero no pasan más en Europa, pasan por fuera de Europa. Entonces la gente puede dedicarse tranquilamente a sentar cabeza, a cultivar, a criar ganado, a ser artesano. Entonces los señores feudales se encuentran con un problemita. No hay más esclavos porque no hay más guerras. Y si hay algo que es poco productivo son los esclavos. Entonces liberan a los siervos y le reparten tierra virgen, ¿sí?, a estos siervos libres, a estos campesinos, a cambio de la mitad de la producción. Le dicen, la mitad de lo que vos cultives es para mí. Te dejo esta tierra, ¿sí? Son mi vasallo, bien. Pero sos hombre libre, no sos esclavo. ¿Qué ventaja? Esto que va a hacer que aparezcan, en primer lugar, los notarios. Los notarios van a anotar en un papelito que diga la tierra ubicada entre el arroyo tal y el montecito cual es de la familia, por ejemplo, Monte, porque está al lado del monte. O es de la familia Olivera porque hay olivares. O es de la familia Río porque hay un río. O es de la familia de los hijos de Sancho y te llaman Sánchez, ¿sí? Aparecen los apellidos. Y la gente empieza a aprender a leer y escribir porque quería saber hasta dónde era la tierra. Además, como la mitad de la producción era para el señor, la gente intenta que la parte que le toca a ellos sea cada vez más grande. Y el señor contento porque la parte que toca a él también es más grande. Entonces empiezan a mejorar los instrumentos de labranza, como no hay guerras, el arado se transforma de madera a hierro, como no hay guerra, en vez de usar bueyes usan caballos, que son más rápidos. El señor feudal, si es vivo, va a construir molinos, molinos para extraer agua o para moler el grano, ¿sí? Y aparece gente ingeniosa que dice, yo te hago un molino, yo te hago un puente, yo te hago un dique, un embalse, yo te hago una acequia, ¿sí? Entonces el trabajo manual empieza a ser valorado. Aparecen oficios como sastre, herrero, ¿sí?, que tienen que ver con ciertos desarrollos, ¿sí?, profesionales, ¿sí? En este contexto hay un excedente económico, aparecen aldeas, aparecen mercados en los cruces de caminos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan del video de La fe en los números? ¿Se acuerdan? Y hay una crisis de sustentabilidad que en un momento dado va a ser en el siglo XIII, va a ser la epidemia de la peste negra. Pero antes de eso, ¿sí?, aparecen aldeas y las aldeas compiten por quién tiene el mejor mercado y una forma que todo el mundo se entere que hay un mercado es hacer una catedral. Entonces aparecen señores que dicen, yo te hago una catedral sin que se te caiga. Se caían permanentemente porque no había ninguna teoría de cálculo. Entonces aprendieron a hacer paredes con contrafuertes, con arbotantes, con algún tipo de arcos para que no se cayeran, ¿sí? Y al lado de las catedrales aparecen talleres catedralicios. Se tardan como 100 años en hacer una catedral, ¿sí? Aparecen el maestro del taller con un montón de discípulos que también quieren aprender cómo se hace una catedral. Y del mismo modo aparecen los talleres de los gremios. Alguien quiere aprender a ser herrero, alguien quiere aprender a ser carpintero, alguien quiere aprender a ser sastre, ¿sí?, o zapatero. Tomado este mismo modelo aparecen las universidades. Son alumnos en busca de un maestro. Y surgen las universidades. Siempre al lado de las catedrales. La catedral de Bolonia, la catedral de París, la catedral de Salamanca, al lado aparece una universidad, ¿sí?, tomando como modelo estas catedrales. Entonces empiezan a aparecer gente que instruye, maestros, intelectuales, laicos, ¿sí?, y empiezan a enseñar. Entonces, por ejemplo, un Galileo estudió en la Universidad de Pisa, ¿sí? En un primer momento la enseñanza era muy parecida a los monasterios, pero se fue perfeccionando en geometría, en cálculo y cada vez menos de teología, ¿sí?, en otro tipo de conocimientos. Bien, seguimos y encontramos que otro fenómeno que apareció en esta época fue España echa a los moros, ¿sí?, de la península. Esto ocurre durante el reinado de los reyes católicos.
termina de expulsar a los moros en el año 1492. ¿Recuerdan ese año? Fue el año de la conquista de América. Cuando ya no tenían que gastar dinero en batallar en su propio territorio, pueden invertir en una exploración hacia las supuestas Indias orientales, que en realidad no tenían nada que ver con las Indias orientales. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando expulsaron a los moros de España, ¿sí? Se encontraron que los moros, al huir, se dejaron libros. ¿Qué libros eran? Libros traducidos al árabe. ¿Pero qué libros? Cuando recorrieron todo el norte de África, encontraron una serie de bibliotecas que tenían textos que habían pertenecido a alguna biblioteca parecida a la de Alejandría. O sea, eran textos de origen griego que fueron traduciéndolos al árabe, que tenían los textos clásicos de Euclides, Aristóteles, etc. ¿Sí? Platón. Entonces, los europeos occidentales se vuelven a encontrar con la cultura clásica griega y redescubren este tipo de pensamiento. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar de la ciencia antigua para compararla con la ciencia moderna. La ciencia antigua es demostrativa y el ejemplo típico es la ciencia euclidia. ¿Qué es la ciencia euclidia? La geometría euclidiana. Según esta metodología, los científicos procedían determinando enunciados verdaderos de los que se deducían otros que en algunos casos daban cuenta de las observaciones. La verdad de los enunciados de partida no requería ninguna justificación porque provenía de su propia evidencia. ¿Cuáles serían estos postulados autoevidentes? Pensemos en la geometría euclidiana. Por un punto pasan infinitas rectas. Esto es evidente. Otra evidencia. Por un punto a otro pasa una única recta. Esto es evidente. Estos eran los postulados euclidios a partir de los cuales, mediante una deducción o demostración deductiva, se obtenían teoremas. A partir de los postulados de Euclides se pueden deducir todos los teoremas de la geometría. Entonces, ¿los científicos antiguos observaban? Sí, pero en pocos casos las investigaciones eran cuantitativas y no constituían elementos a favor o en contra de los enunciados tomados como punto de partida. ¿Sí? La observación era en todo caso un origen de una investigación, pero no una puesta a prueba. ¿Sí? Entonces, alguien observaba el cielo, observaba alguna cosa, algún fenómeno, ¿sí? Y a partir de eso era especulada. ¿Cómo es la ciencia moderna? La ciencia moderna tiene una postura diferente sobre los enunciados iniciales. Se sostiene en el siglo XVII que los únicos que pueden brindar alguna información sobre la verdad de los enunciados acerca de sucesos del mundo real son los sucesos del mundo real. Tanto la ciencia demostrativa como la ciencia moderna, que podemos catalogar de teórico-experimental, se utiliza la deducción para obtener enunciados acerca de hechos del mundo a partir de otros enunciados. O sea, ambas usan la demostración, lo voy a pintar acá para que se den cuenta, ambas usan la demostración, ¿sí? Pero uno a partir de postulados verdaderos autoevidentes y otro a partir de conjeturas. Entonces, pero se diferencian en el carácter de los enunciados iniciales. Mientras que la ciencia antigua eran enunciados verdaderos, en la ciencia moderna son solo conjeturas. A ver, imaginemos. Estamos en un mundo pandémico, obsesionados por el COVID, y si viene la Delta, no viene la Delta, viene la Omega, viene no sé, ya no sabemos. Bueno, imaginemos una conjetura. Conjetura 1. El COVID es un virus de la familia de los coronavirus que tienen los murciélagos, que de los murciélagos se pasaron a los pangolines, mutaron en los pangolines con algún resto, ¿sí?, del virus que tenían los murciélagos, y luego mutaron y atacaron a la especie humana. ¿Sí? Esto explicaría un origen natural. Segunda conjetura posible. El coronavirus fue un virus que se escapó de un laboratorio. Era un virus de diseño. ¿Sí? ¿Qué les escapó? Un accidente. Entonces encontramos que hay conjeturas. ¿Sí? Hay bastante evidencia a favor de la primera y también hay cierta evidencia a favor de la segunda.